Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, un día más aquí con todos vosotros, con muchas ganas, con mucha ilusión de compartir este entorno astrológico desde la perspectiva también del diseño humano, aportando luz a este momento, digamos, de tanta agitación, de tanto caos, ¿no? De alguna manera, desinformación también, y vamos a ver también porque es un momento de grandes cambios, de ver el cambio como una gran oportunidad de transformación. Es un momento muy interesante, sobre todo con esta lunación que vamos a ver que a partir del el día que se da la luna llena, el 15 de noviembre, es un momento realmente donde se van a empezar a agitar esos cambios más fuertes, más potentes. Esta lunación que nos viene, que es una lunación muy uraniana, con la luna conjunta con Urano, opuesta al Sol, y esta luna formando aspectos de nuevo con Neptuno, con Plutón, con el Sol, con Urano, muy uraniana, es decir, de cambio, vienen fuertes aires de cambio, tiempos de aceptar lo nuevo, de abrirnos a lo nuevo, y frente a estos ineludibles cambios, normalmente el ser humano respondemos con dos tipos de actitudes. La actitud de quien se opone al cambio, de como, por favor, véndeme un amuleto de resistencia al cambio, a ver cómo paro los cambios, cómo como pasó también, ¿no? Cuando vivimos toda el episodio este de la pandemia del 2020, el 2020, ¿cuándo, no? Que mucha gente se planteaba, ¿cuándo volverá a ser todo como antes? Y nunca, nunca será ya como antes. Entonces tú tienes la actitud de quien se resiste al cambio. Si tienes esta actitud de resistirte al cambio, gran parte del dolor, de la destrucción, del aspecto dramático de estos cambios que están sucediendo, ahora se deben precisamente a esta actitud de mucha gente que dice que yo no quiero que esto cambie, que me dejen como estoy. O, sin embargo, por el contrario, te sumas al cambio, tratas de entenderlo, tratas de darte cuenta que vas a tener que cambiar, que las circunstancias sobre las que reposa tu vida se van a ver alteradas profundamente y vas a tener que cambiar. Y de algún modo puedes ser oportunista. Ser humano es una especie fundamentalmente oportunista y vamos aprovechando las oportunidades que se nos presenten, ver los cambios, como he dicho, como una gran oportunidad de cambio, de transformación hacia algo más constructivo y luminoso, más consciente, y sobre todo con esta lunación es muy interesante porque está Urano muy prominente y Urano tiene mucho que ver con las oportunidades y con los cambios súbitos, repentinos. Y no perder de vista también, que bueno, que vamos a ver que también Marte, eh, que ha sucedido, digamos, el 4 de noviembre, pues que justo un día antes de las elecciones americanas que hemos tenido, en las que ha ganado Trump, Marte en Leo, y aquí vemos, es muy interesante porque ahora este Marte, atentos a la jugada, porque es que este Marte, los próximos, como ya lleva venía ya de unos 15 días, siendo muy potente, 15, 20 días, porque estaba al final de Cáncer, hasta formar un trígono con Neptuno, sextil con Urano, puesto en Plutón, Marte que está bien cargado de contactos y tirando de muchos hilos, entonces ese Marte pasa de Cáncer a Leo y sigue estando en esta posición completa, de hecho, con Plutón, y ya va a ir entrando también en Acuario. Vamos a ir formando una posición con Plutón en Acuario, Marte en Leo, y esto, amigos, va a ser muy, muy explosivo, increíblemente explosiva. Cualquier aspecto de por sí de Marte-Plutón es explosivo por su naturaleza, porque son dos planetas que combinan químicamente con una potencia brutal. Porque, bueno, de hecho, se dice que Plutón es la octava superior de Marte. Marte es la potencia y Plutón es el poder. Entonces, como que veis que se juntan el hambre con las ganas de comer cuando Marte está en aspecto con Plutón. Y hay una llamada al ejercicio del poder y de la potencia total, muy marcada por miedos, terrores, pánicos, deseos de poder, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vemos en nuestra situación, en nuestro país, ¿no? Con este personaje que nos gobierna, que nos desgobierna y aferrándose al poder. Entonces, esto a nivel mundial ya se ve claramente, incluso fue muy claro también, ¿no? Desde la perspectiva de los atentados que hubieron con Trump cuando estaba en su campo de golf, que era con Marte en Cáncer. Marte en Cáncer nos atacan o la agresión sucede en nuestra zona de confort, y allí donde nos sentimos en casa. Por ejemplo, como sucedió también con el líder de Hamas, asesinado por Israel, aparentemente estaba sentado en un sofá en una casa cuando entró un misil y le mató. Y eso fue con Marte en Cáncer. Sin embargo, ahora Marte en Leo ya es otro tema muy diferente, completamente diferente. Ya no vamos a luchar como Marte en Cáncer por tu seguridad, por tu fidelidad a los lazos de pertenencia que es Cáncer, sino por algo
yo diría como mucho más potente en el sentido de que va a luchar por un sentido profundo y irrenunciable de identidad. Y por eso vamos a luchar. Nos va a mover a agredir, a ser agredidos, una necesidad de reafirmación personal, de reconocimiento personal. Es decir, este soy yo, esto es lo que yo soy. Entonces, y al mismo tiempo, ya vimos que el lunes 4 de noviembre el Sol en Escorpio formó un trígono exacto con Saturno en Piscis. Entonces vemos aspectos que son muy, muy dinámicos. Y este Marte entrando en Leo a nivel personal es como que me va la vida en esto, me va mi identidad en esto, y es algo muy, muy profundo. Podemos experimentar estos días esta sensación, todos nuestros cometidos, nuestros propósitos, tener esa sensación de que nos va la vida en ello. Entonces, claro, ya tenemos esta oposición Marte-Plutón. Marte se opone a Plutón, está en trígono porque Neptuno está en sextil con Urano, e incluso yo diría más, el Sol durante todos estos días está en Escorpio, y es decir, el regente del Sol es Plutón, y que está experimentando esta oposición con Marte. Entonces, esto nos habla de comportamientos compulsivos muy conscientes del poder, muy territoriales, y comportamientos que nos pueden hacer perder el sentido del equilibrio, de la proporción, tanto a nivel personal como a nivel colectivo totalmente. Y sino que se lo digan a nuestro querido gobernante Sánchez, tanto Marte como Plutón son planetas que no se llevan muy bien con el sentido de la armonía, la proporción, el equilibrio, la justicia, para nada. Y esto lo vemos de nuevo en el panorama político, todas estas barbaridades, digamos, que está haciendo nuestros gobernantes. Entonces, esto nos puede llevar a decisiones muy intempestivas, decisiones tomadas en el momento, en el calentón del momento, y que pueden ser que pueden ser decisiones tomadas en el calentón, pueden ser muy, muy traumáticas, puede llevarnos a situaciones muy traumáticas muchas veces porque son aspectos de Plutón que nos llevan a hacer cosas por la fuerza, y si hay que destruir, se destruye. Son decisiones muy destructivas, y como dije en el último vídeo, amigos, hacer caso, escuchar vuestra autoridad interna que os da vuestro diseño humano, aprender, reeducar vuestro cuerpo, vuestra manera de encarar las circunstancias de tu vida, centrando, siendo vosotros mismos, tomando las decisiones como os corresponde según vuestro diseño humano. Investigar sobre ello, amigos. Pero cuidado también, podemos canalizar constructivamente, especialmente si seguís este consejo de entrar siguiendo vuestra autoridad interna, tomando las decisiones como os corresponde. Entonces podéis canalizar constructivamente esta terrible energía de Marte y Plutón. Yo recomiendo también que de alguna manera encontrar áreas de actividad, de expresión, que requieran mucha energía, que requieran una enorme cantidad de potencia física y psíquica para canalizar esta impresionante energía, porque entonces ahí podrá ser incluida, increíblemente positiva, constructiva, ¿no? Podéis acabar haciendo cosas que luego con el tiempo, cuando miréis hacia atrás, ¿cómo pude hacer todo aquello en 15, 20 días o en unos meses? Y es lo que madura esta oposición. Atentos, porque estamos hablando de un proceso, esta oposición de Marte-Plutón, de 4 o 5 meses, ¿no? Porque va desde noviembre hasta marzo del 2025. Entonces, es un momento para conscientemente tratar de contener este aspecto tan magmático, con tan, tan explosivo de Marte-Plutón constructivamente, haciendo de autopacificadores en nuestras vidas, sabiendo que nos va a ir mucho mejor al utilizar esta energía mucho más productiva desde una óptica de no voy a liarla, no vamos a montarla, vamos a utilizar esta energía de forma constructiva en nuestras vidas personales. Y es como todos los aspectos, si tú de alguna manera los aceptas y dices, bueno, voy a ver cómo lo puedo contener, porque hay que contenerlo a este aspecto. ¿Cómo lo puedo contener? ¿A través de qué actitud, de qué tipo de actividad lo puedo contener? Pues puede ser una gran energía brutal, positiva en tu vida. Si no es así, si lo ves como algo opuesto, como algo a lo que tienes que oponerte, que resistir y que responder, pues muchas veces va a acabar siendo destructivo. Entonces, aprovechar esas situaciones adversas que podemos encontrar resistencias, en vez de reaccionar y perder nuestra energía en ello, no vale la pena enfocarte en tu propósito, en esa energía, en ese proceso constructivo, sin dejar que nada te desvíe, que no disperses tu energía en luchas vanas, innecesarias. Y como he puesto aquí en la carátula, llega el momento de la verdad, fluir o resistirse a los fuertes cambios, vibrar alto o vibrar bajo, y eso es lo importante. No dejemos que nada, que todo el caos, que toda, digamos, las resistencias, todas los obstáculos que nos encontremos en el camino no nos desvíen, no nos quiten nuestra energía, no nos hagan caer en la lamentación, en la desesperación.
cómo de alguna manera las fuerzas de la oposición están pretendiendo, ¿no? A nivel colectivo, que bajemos la vibración, que bajemos la energía. Y sobre todo, y súper importante, como he dicho, a partir del día 15 que va a haber esta lunación y cómo el 19 Plutón ya entra en Acuario para quedarse ahí 20 o 30 años, 25 años, y entramos en esa nueva que siempre hemos hablado de la era de Acuario. Es realmente el momento, esos momentos de cambios tan fuertes que vamos a vivir estos próximos meses, como un adelanto también de lo que van a ser los próximos 2 años. Entonces, bueno, ese aprendizaje como almas que hemos venido aquí a realmente a aprender a cómo mantener nuestro estado de conciencia, nuestra vibración, a vibrar alto, y cómo realmente llega ahora el momento de ponernos a prueba ese nivel. Y va a ser muy importante cómo encaramos estas circunstancias de adversidades, de sufrimiento, de dolor que podemos encontrar, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro colectivo. Entonces, el 9 de noviembre, Venus en cuadratura con Neptuno. Y el Marte ahora, como hemos dicho, entra en Leo y va a avanzar hasta el grado 6 de Leo, que es el 7 de diciembre, llegará al grado 6 de Leo y ahí va a entrar retrógrado, ¿no? Y esto es muy interesante. Vamos a ver ya los próximos días esta etapa en la que Marte está retrógrado, cómo realmente vamos de alguna manera a desplegar, a canalizar toda esta energía marciana, toda esta impulsividad. Vamos a ver cómo, bueno, vamos a tener que desarrollar ahí una maestría, como hemos dicho, de cómo contener y canalizar correctamente toda esta energía, todo la potencia del poder, el poder de la potencia, como esta oposición de Marte-Plutón que va a durar tanto tiempo. Entonces, Marte en la puerta 56.6. Y os pongo aquí el gráfico del diseño humano del 9 de noviembre. Marte el 56.6. Entonces, la línea 6 en el diseño humano, todas están mirando todo el proceso, miran hacia todo el proceso, no están solamente interesadas en este caso como la puerta 56, tiene que ver con las ideas, con la expresión de las ideas. Y esta línea, vamos a ver ese tema en el colectivo, de no estar interesados en la idea solamente, querer saber dónde van a ir las ideas, lo que nos va a costar en términos de tiempo, de energía, de espíritu, qué tipo de cambios y de crisis traerá o no éxito, puede tener un principio, un medio y un final, ¿vale realmente la pena hacerlo? Entonces vamos a estar involucrados en tratar de ver esto realmente vale la pena, ¿por qué debería molestarme en estimular a alguien si esa estimulación no va a llegar a esto y aquello? Y bueno, como hemos dicho, todas estas preguntas también, cómo gestionamos, cómo desplegamos nuestro poder, se va a enfatizar todavía más con esta posición de Marte entrando retrógrado, ¿no? Y vemos lo que nos dice esta línea también, la exaltación, la prudencia, cuando la conexión se ha establecido en honrar sus nuevos compromisos con el fin de asegurar su equilibrio. Literalmente lo que dice es, en el momento en que te conectas con una idea, si vas a estimular con ella, te tienes que quedar durante todo el proceso, tienes que pasar por todo eso, tienes que ver cómo funciona el asunto, a dónde te puede llevar esa idea realmente. Y avanzamos un poquito más, llegamos al 9 de noviembre, ¿no? El 9 de noviembre pues tenemos a Venus que entra en cuadratura, como hemos dicho, con Neptuno y la octava superior de Venus, tal como hemos dicho que la octava superior de Marte se suele decir que es Plutón, la octava superior de Venus se dice que es Neptuno, y hay algo de cierto en todo esto. Entonces, ahí hay una explosión venusina, la capacidad de soñar, de fabular, de imaginar, de fundirse, de encontrar paraísos más o menos artificiales o naturales. Entonces se va a fundir todo esto con lo venusino, con Venus en Sagitario, que está dispuesta a darlo todo. Entonces ahí va a haber un momento, yo diría, fantástico, maravilloso para dejar soñar a nuestros vínculos, a nuestros amores, y por qué no de algún modo dejar que esta Venus se impregne de todo esto neptuniano y nos lleva a gustar, porque vemos, es nuestra capacidad de gustar Venus, a gustar realidades muy etéreas, muy, muy trascendentes, muy neptunianas, ¿no? A enamorarnos de lo cristiano, a enamorarnos del final de todas las cosas, de la disolución, del abandono, que supone el amor, finalmente el amor a la vida. El amor a la vida es abandono hacia la vida. Vemos que Venus a estar en esta puerta número 11 de las ideas, la línea 5 del filántropo, la nutrición desinteresada de quienes fueron privados de sus derechos para de esa manera asegurar la armonía, ¿no? Y ese sería el anhelo realmente de corazón, de querer de alguna manera con nuestras ideas estimular constructivamente, creativamente a los demás. En cambio, aquí el detrimento, tenemos el retraimiento del contacto directo, donde dar es una forma de defensa, ¿no? Es el tema del filántropo, es regalar las propias ideas. Un lado de esto son las ideas filosóficas y humanitarias, ideas que pueden ser de valor para otros, porque las ideas más importantes son las que nos permiten compartir la experiencia humana y ser una guía para los demás.
Del otro lado, esto a menudo son las personas que terminan siendo escritores filosóficos, estos clásicos del filósofo. No te me acerques personalmente, pero déjame darte mis ideas a través de un libro, una película. Esa forma de hacerlo siempre está lejos del contacto individual, ¿no? Y bueno, vamos a ver que Venus entra en Capricornio y Mercurio en cuadratura a Saturno. Y todo esto se va a dar unos pocos días después, ya como el 11 o el 12, ya prepararnos para estos cambios que nos va a traer la lunación del 15 de noviembre. Venus el 11 o 12 de noviembre entra en Capricornio y vemos en Venus en Capricornio es una historia totalmente diferente. Ahí ya vamos a bajarnos de un poco del chutazo del sueño del tripi neptuniano y vamos a ver la realidad con mucha más sobriedad, con mucha más ecuanimidad, con mucho más realismo y al mismo tiempo, claro, sobre esos días también Mercurio en Sagitario estará haciendo la cuadratura con Saturno, que de algún modo también nos va a llamar a esta sobriedad, a esta ecuanimidad, este realismo, un tanto a veces castrador, pero necesario muchas veces. Y claro, tanto Venus en Capricornio como Mercurio en Sagitario, formando cuadratura con Saturno, pues durante estos días 11, 12, 13, 14 de noviembre, es un momento para evaluar situaciones con mucho más realismo y para llegar a conclusiones más realistas, más correctas. Está claro, como una preparación para llegar a los cambios repentinos y drásticos que se pueden dar a partir del 15 de noviembre. Entonces esto puede ser una preparación de un calibraje interno, de evaluar situaciones y para con más realismo para realmente prepararnos a encarar estos cambios, ¿no? Con más conciencia, con más lucidez. Entonces Venus el día 12 en la puerta 10, línea 3, que es en la puerta del arquetipo del mártir, el inútil rechazo de los estándares establecidos basado en una conciencia justa, el inútil rechazo. No hace ningún bien el rechazarlos. ¿No? Nos podemos encontrar eso en el entorno, estas personas, seres humanos que sin elección tienen un código genético de comportamiento y ese código de comportamiento, porque es de ensayo y error, a menudo estarán en conflicto con el comportamiento de quienes le rodean y con los que se encuentran. Por eso es el mártir, cuando realmente es el que paga los platos, ¿no? Es bueno, la línea 3. Soy una línea 3 y conozco este tema del mártir, realmente. Luego la vergüenza de poder haberte equivocado, de que siempre te equivocas, pero cuando no eres capaz de ver esos errores como una posibilidad, como un aprendizaje, como unas lecciones que te da la vida. Y no te quedas solamente con ese registro negativo de sentirte avergonzado porque te has equivocado, porque la sociedad, la cultura dice que te has equivocado. Entonces, este código de comportamiento que es de ensayo y de error a menudo puede entrar en conflicto con el comportamiento de las personas con las que interactuamos. Y el hecho es que no importa cuán de acuerdo uno puede estar de acuerdo a su propia naturaleza, constantemente puedes encontrarte con resistencia por parte de quienes te rodean. Y por supuesto no es fácil renunciar a tu propia naturaleza. Después de todo esto es lo que tú eres. Y Mercurio, que va a estar en la puerta 5, línea 2 de la paz interior, el don de mantener la compostura idealizando la tranquilidad. Y la paz interior experimentada como estancamiento. Una cosa es decir, este es mi ritmo natural, pero este ritmo en sí mismo puede no producir nada, ¿no? Porque es lo que de alguna manera nos va a enseñar Mercurio estos días, ¿no? Cómo gestionamos el tema del ritmo, si realmente seguimos nuestro propio ritmo. Por ejemplo, hay personas que tienen que pasar mucho tiempo de sus vidas sin hacer nada y eso es lo significativo de fluir. Fluir no significa que siempre te estás moviendo, significa que te mueves, descansas, ¿no? Y puede ser que personas que pasan por periodos durante los cuales no se pueden mover, no hay nada para hacer y sufren debido a eso. Y después corren como locas y sufren debido a eso, ¿no? Entonces es un poco aceptar que el fluir forma parte de ese ritmo. Ahora actividad, ahora descanso. Tenemos que ver Saturno, con esta cuadratura que estamos hablando entre Saturno, Mercurio y Venus, vemos que Saturno va a estar en la puerta 63, línea 2, y aquí vemos el tema de las dudas, el establecimiento de un marco de acción amplio a través del cual los logros pueden ser expandidos y compartidos, ¿no? Entonces, puede ser que estemos proyectando hacia afuera que estamos llenos de dudas y sospechas y las personas automáticamente se nos acercan y dicen, ¿qué pasa? Y en realidad no sé si esto va a funcionar, ¿podrá funcionar? Entonces, automáticamente te consideran como que estás proyectando hacia afuera tu duda. Entonces, compensando a otros por sus contribuciones mientras mantiene el control de la dirección, ¿no? Y por ejemplo, como que hay muchos físicos a los que se les ocurrió la pregunta que tuvieron cientos de asistentes que desarrollaron la respuesta, pero los que son recordados son los que hicieron la pregunta
tengo una pregunta, ¿cómo funciona esto? Y luego delegan la responsabilidad. Pues un poco, bueno, va a haber ese riesgo también de querer apropiarte, ¿no?, de las respuestas cuando no te corresponde, cuando tú eres la persona que estás ahí para inspirar, hacer la pregunta correcta para que otros desarrollen las respuestas, digamos, correctas también, ¿no? Y darle el mérito a los otros también. Entonces vamos a ver que el 9 de noviembre es una luna creciente y sabemos que la luna creciente se nos recomienda planificar y tomar acción sobre aquello que queremos cambiar. Para esto es necesario no solo compromiso, sino también autoconfianza, empoderamiento, incorporar nuevos hábitos para ir materializando ciertos cambios. Pero claro, todo esto dentro de este contexto de Marte retrógrado que hemos estado hablando, ¿no? Y la luna creciente en Acuario, una predisposición a conectar con la emocionalidad a través del sentido de revolución, buscar ser diferentes y tener un punto de vista propio, ideales que se sienten a un nivel profundo. En estados de estrés, sin embargo, podemos volvernos a la lucha, ser activistas sociales o medioambientales, por ejemplo, constante pugna por alguna causa colectiva, como lo que está sucediendo tristemente, ¿no?, en Valencia. Entonces también podemos caer en minimizar y posponer nuestros propios problemas, anteponiendo los problemas del colectivo como un mecanismo también de defensa. Pero un poco esas estrategias también que a veces no nos damos cuenta y podemos transformarnos también a la vez en grandes líderes, motivadores de cambios sociales, desafiando el status quo, los actuales paradigmas y planteando nuevos ideales movidos por nuestra emoción más que por la razón. Bueno, esto ya puede ser un anticipo de esa entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Todo este movimiento que se va a generar revolucionario, ¿no? Que toda esta nueva estructura social que se va a crear a partir de lo que se está derrumbando ya, de esto viejo, de todo esto que hemos estado viviendo en toda esta etapa tan larga de Plutón en Capricornio, como todas las viejas jerarquías de poder se están derrumbando. Y entonces vemos que la Luna estará en la puerta 13, línea 5 del Salvador, la habilidad de superar todos los obstáculos para el mejoramiento de la humanidad. Y el hecho es que esta puerta 13-5 tiene información de gente que de otra manera nunca te dicen nada. Entonces, bueno, esta cualidad que nos está hablando, que podemos acceder a esa cualidad de saber escuchar a los demás y poder obtener esos secretos, ¿no?, incluso de personas que son profundamente silenciosas, ¿no?, porque ven en nosotros, al tener esa capacidad de escuchar, que podemos ser su salvador. En realidad no piensan eso, es solo una oportunidad para descargarse, porque eso forma parte de la naturaleza humana. Necesitamos alguien que nos escuche, poder descargarnos todo eso, cómo nos ha ido el día. Por eso tenemos parejas, ¿no? Por eso tenemos alguien con el que nos podamos autocompadecer mutuamente de cómo nos ha ido el día. Ah, mira, he hecho esto, me ha pasado lo otro. Hoy que podamos liberar toda esa carga, ¿no? Y vemos que el Sol va a estar en la puerta 1, línea 5, ¿no? Vemos aquí en el centro del ser esa puerta de autoexpresión y es la puerta de la creatividad. Marte exaltado por la poderosa capacidad de resistencia del ego. Lo único que le queda a esta quinta línea es que todo el mundo se le acerca diciendo, tienes mucho talento, y termina montada sobre el campo del ego. Por eso vamos a ver esa tentación, ¿no?, que vamos a ver, que puedes ver, que te sientas, que proyecten en ti que eres una persona muy creativa y que eso lo único que haga es inflarte tu ego, ¿no? Y no conectar saludablemente con tu capacidad expresiva, verdadera, auténtica. El detrimento nos habla aquí de donde la excentricidad puede debilitar la capacidad de resistencia. Estamos tratando con la individualidad, entonces estamos tratando con el marginal. Lo que sucede, pueden ser personas, ¿no?, que tratan de vivir el mundo exterior, pueden ser personas creativas, pero que la sociedad ha creado la ilusión de lo que significa ser una persona creativa. Generalmente que son unos pobres, borrachos, o que tienen terribles problemas con las mujeres, que les pegan a sus hijos, que roban dinero o consumen drogas, pero que cada tanto producen cosas bellas que todo el mundo aprecia. Aún si no tienes la profundidad o las habilidades para ello, puedes representar ese rol. Después de todo, esto es una puerta de modelo de rol, y eso podemos verlo estos días en el programa. Y llegamos ya al 15 de noviembre. Este es el gráfico del diseño humano del 15 de noviembre, ya la luna llena en Tauro. Y el 15 de noviembre, que es la luna llena, es una luna llena que a mí me parece también que va a ser una especie de pistoletazo, como hemos ido anunciando previamente en este vídeo. Pistoletazo, claro, que nos va a ir mostrando, igual que todos estos eventos terribles que hemos sufrido estas últimas semanas, nos han ido de alguna manera, nos han ido agitando un poco, nos han dicho, chico, abre los ojos, está sucediendo algo muy gordo está empezando, un cambio imparable está sucediendo, y esto ya es imparable. Esto va a suceder durante los
próximos 4 o 5 años. Y esto va a cambiar radicalmente nuestras vidas, nuestras expresiones, nuestra cultura, el cómo trabajamos, el cómo amamos y cómo nos relacionamos, todo este tipo de cosas, el dónde y el cómo vivimos todo esto, de manera que de algún modo estamos en este periodo de despertar a lo nuevo que empieza a actuar sobre nosotros como personas y como colectivos. Y la luna llena del 15 de noviembre es uno de estos momentos, porque aquí lo ves, el sol en el grado 24, en el grado 24, formando, ya veis, esta luna llena que se integra perfectamente en este pequeño gran trígono entre Neptuno, Urano y el Sol. ¿Ves? Tenemos aquí el Sol aquí en la puerta 43, como hemos dicho, ¿no? Con este gran trígono formando la luna conjunta a Urano, digamos aquí en trígono a Plutón, y Plutón a su vez formando la oposición a Marte, como hemos dicho. Y bueno, pues todo esto, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Que el Sol está en sextil a Plutón, en trígono a Neptuno, en oposición a Urano, la Luna conjunta con Urano, el Sol ha estado en trígono con Marte hasta hace unos días. Entonces vemos ya que esta luna llena, una luna llena de Tauro, Escorpio, siempre un momento de revelación de secretos, sobre todo con la conjunción con Urano. Y Urano es el momento de epifanía, es el rayo que entra, ¡pumba! Y nos ilumina más claro. La luna llena es el momento que la luna tiene la máxima cantidad de sol y luz posible. Este sol escorpiónico que está entrándose en lo profundo de nuestra psique personal y colectiva, está reflejando todo esto sobre esta luna en Tauro y además Urano con esta capacidad de emitir rayos, destellos de conciencia, de supraconsciencia tan fuertes. Es un momento mágico que cada uno lo va a vivir de una manera. Claro, por supuesto, repito lo de siempre, si tenéis planetas hacia el final en estos grados, ¿no? Del 20 al 30 de los signos fijos, ¿no? Digamos, ya sea aquí en Escorpio, ya sea en Acuario, ¿no? Ya sea en Tauro, ya sea en Leo, mirad vuestra carta y ver si tenéis planetas ahí. Yo, por ejemplo, tengo muchos planetas, tengo un stellium aquí en los últimos grados de Escorpio, Luna, Venus, Neptuno. ¿Cómo me puede tocar totalmente a nivel personal todo este movimiento, esta configuración que se va a dar? Pues nos puede afectar enormemente, nos va a sacudir, nos va a hacer ver cosas que no habíamos visto antes porque no queríamos o porque no podíamos ver. Va a revelar secretos y darnos cuenta también que esta luna llena es una luna llena, es un momento de expresión, momento de florecimiento, de fructificación, como todas las lunas llenas. Y hay otro tema muy interesante y es que justo el mismo día Saturno, el viejo Saturno que había estado retrógrado, entra directo en Piscis. Y claro, Saturno en Piscis nos habla de poner límites al oceánico, a las masas. Entonces va a tener mucho que ver con todas estas políticas, digamos, a nivel mundial, ¿no? De anti-emigración, de regulación, de obstaculización, de los movimientos de masas de migración, ¿no? Y vemos que el 15 de noviembre la luna llena va a ser en Tauro, llegando al clímax energético de la luna llena. Podemos ya ver y gozar de ciertas manifestaciones. Es una fase de agradecimiento, de celebración, de reconocer los aprendizajes, pero también de cierres, donde podemos soltar y sí finalizar un ciclo. Y esta luna llena, como va a ser en Tauro, nos puede dar la posibilidad de conectar con las emociones a través de los sentidos, ya sea con una buena comida, un paseo en contacto con la naturaleza, escuchando música a través del arte, en situaciones de estrés. Sin embargo, puede llevar a quedarnos más bien paralizados o tercos, dificultando el movimiento, necesitados de estímulos sensoriales. Una luna en Tauro, bien aspectada, podría verse reflejada en ser capaces también de materializar con las propias manos expresiones artísticas, disfrutar de los momentos de tranquilidad y de las pausas de donde lograr recargarnos de energía. Y esta luna que va a estar en la puerta 23, línea 5, ¿no? Y vemos cómo se forma este canal, digamos, que se llama el canal de estructurar, desarrollar una visión única y particular de las cosas, de la vida. Y en esta posición, la luna nos dice esta línea, un crecimiento exponencial de la energía y su poder de aserción generado por la fusión, ¿no? El saber individual que le aporta diversidad a la síntesis. Pero eso lleva tiempo, ¿no?
es como que tú puedes sentir que sabes, dentro de ti hay cierta sensación de que sabes, pero también cierta sensación de lo que sabes no está completo, y esa sensación puede estar en nosotros estos días. El saber hace referencia a saber quién eres y por qué eres, y ese es el núcleo del saber, esa es la esencia para los individuos. Es un proceso complejo porque debes tener una vida suficientemente larga como para ser capaz de tener cierta noción de lo que es estar en el mundo, en tu propia vida, para saber quién eres realmente y por qué eres real, lo que tú eres de verdad. Entonces Júpiter aquí en detrimento nos habla de la renuncia o la fusión, que aunque basada en principios es inútil y conduce a la atrofia. Está la sexta línea diciendo, yo sé un montón de cosas, pero no sé aquello que realmente necesito saber. Ya basta, no es posible. ¿Cómo puedo hacer para encontrar ese saber que llevará a la mutación? He analizado todos estos conocimientos y no sé cómo hacer para que todo esto pueda encajar. Y por eso no dejarse llevar por esa desesperación, porque hay que saber no saber, cuando no sabes, cuando no tienes todos los elementos. Tranquilo, confía, el saber es un pulso, ahora está, no está, siempre vuelve, siempre llega la revelación en su momento. Tener paciencia, entonces. Y el Sol en la puerta 43, línea 6, la actualización y el centramiento que en el avance establece naturalmente un nuevo orden, tanto interior como exterior. Todo es eliminado cuando esto ocurre. En cuanto el nuevo saber está presente, lo único interesante en esta clase de mente es que de por sí ya es mutativa, va a borrar todo tipo de cosas. Será en el saber en que esta mente estará enfocada, no en términos de cómo explicarlo, sino que estará esperando a que la mutación se arraigue. El tema es estar atento siempre para ver dónde puede estar la mutación. Y es como os he dicho, la mutación, la transformación, el cambio, el saber viene cuando viene, no depende de ti, de que tú lo busques más o menos, sino de estar ahí y de confiar que en su momento se te va a revelar. Y no se trata tanto de saber explicarlo, sino de estar de alguna manera atentos a ese momento de revelación, que es una experiencia interna, que te das cuenta de todo lo que está sucediendo, qué tiene que ver contigo realmente, dónde estás tú ahí, quién eres tú en esa circunstancia realmente. El detrimento es donde el valor del saber es más importante que otros aspectos de la vida, y aquí es donde esta línea puede ser rara. Es el científico loco que está tan absorbido en su saber que se olvida de lavarse, comer o dormir, se olvida del mundo exterior de sus hijos, de su familia, está perdido en su saber y puede ser muy crédulo en esto, en la esperanza de que la posibilidad de mutación aparezca. Por eso puede haber esa predisposición, estar atentos, a no dejarse llevar por esta inercia de buscar el saber desesperadamente y perder la noción también del tiempo de tu entorno. Y bueno, vemos que del 16 al 21 de noviembre el Sol va a entrar en la puerta 14, el 16 de noviembre, llegamos a esta puerta 14 y es una de las imágenes, podemos ver aquí podemos ver en esta imagen para explicar esta puerta 14, ¿no? Y su dualidad. Después de todo, todo es dual y aquí tenemos el principio de Hades que se expresa a través de la dualidad, como vemos en el hexagrama que explica este binario, este hexagrama, las líneas de los binarios, las líneas continuas y discontinuas. El principio de Hades que se expresa a través de la dualidad, el binario yin-yang, arriba, ¿veis? El yin de la línea discontinua y una línea continua arriba, es decir, la cualidad del vínculo. Este es el binario del vínculo. Después de todo esto es la posesión en gran medida, esta puerta 14 en el espíritu, ¿vale? Pero no tiene ningún plan, no tiene forma. Lo único que tiene es este camino delante de sí, como vemos aquí, la carretera. Este camino delante de sí, sabe cómo llegar a cualquier sitio, pero para llegar a cualquier sitio necesita humanos, porque cuando mira la vida es como que ve el camino, el modo en que la vida y la muerte se interceptan. Esto es existencial. En un momento está allí, en otro ya no. Entonces, los humanos son estadísticas de algún modo. Esta puerta 14 es la más multidimensional porque mira el canal y ve el valor de su propia vida, el valor de su vida en relación a su familia, a su padre, a su madre, y ve el valor de su propia vida en relación a la civilización. Son los mismos principios básicos que operan en muchas escalas diferentes. Entonces, la puerta 14 puede ser el potenciador, tanto en la relación consigo mismo, tanto en cuanto a la relación con su familia, como con la civilización. Es el clarividente, la simpleza de lo que puede saber. Y estos, las habilidades en el uso del poder, cómo puede encontrar la aplicación práctica en su vida, que también es la vida de los demás. ¿Qué otros? No lo sabemos, depende de cuándo, dónde y con quién.
Y este es el reconocimiento de quién está ahí contigo, marca toda la diferencia. Esto es la dirección, en quién nos convertimos, la dirección que compartimos con los demás. Cuán potenciados o depotenciados estamos, dependiendo de con quién o cuál sea la dirección a la que nos unimos y cómo desplegamos nuestro propio poder en relación a ellos, en esa geometría compartida. Y vemos aquí ya el 15, 16 de noviembre, 15, 16, 17 de noviembre, como el Sol opuesto a Urano, entramos ya, como hemos anunciado, estos cambios radicales de dirección. Vemos aquí el Sol en esta posición opuesto a la Luna y Urano. Y el Sol durante estos días va a ir oponiéndose también a Urano, es decir, que va a ser un momento de cambios de dirección. Solo Urano, de algún modo, Urano es quien te dice, oye muchacho, ¿qué haces por aquí? Pero no, por favor, no, hay que ir por allí. Y te da de alguna manera un flash de luz y te dice, vas mal, hay que ir por allí. Entonces van a ser momentos de cambios radicales de dirección en nuestras vidas. Entonces hay que estar preparado para estos días 15, 16, 17, muy probablemente las áreas de nuestras vidas, en las casas en las que se dé esta oposición, ¿no? Que mirar a ver en qué casas tenéis los últimos grados de Tauro y de Escorpio, porque ahí en esas casas probablemente haya de repente fogonazos, cambios de dirección brutales y que tuvieseis, por ejemplo, que en un asunto de esta casa que tenéis aquí, por ejemplo, al final de Tauro, tomada ya una decisión o casi tomada, que ya hubieras tomado esa decisión y de repente te enteras de algo y dices, no, no, voy por ese otro camino. Y luego, para complicar las cosas, también tenemos aquí, os comenté cuando hablábamos de la famosa conjunción Júpiter-Urano en el grado 26 de Tauro, que fue el atentado de Trump y tal, y aquí está también la estrella Algol, el grado 26 de Tauro, y esto si os dais cuenta está sucediendo en la entrada 25 de Tauro, está justo en conjunción con la estrella Algol. La estrella Algol, como os dije, tiene muy mala reputación y tiene que ver con decapitaciones y cosas de estas, pero atentos porque puede haber también enormes estallidos de este tipo de violencia o gente que pierde la cabeza de forma literal o de forma metafórica. Pero luego, como estas situaciones son muy complejas, porque al mismo tiempo va a haber una T cuadrada donde está Mercurio, esta T cuadrada donde va a estar Mercurio, que estará en Sagitario, en cuadratura con Marte. Vemos aquí a Mercurio en cuadratura con Marte, Mercurio en cuadratura con Marte, y poco después entrando en cuadratura con Neptuno y en oposición también a Júpiter. Entonces, todos estos días Mercurio se mueve, va a estar en la oposición con Júpiter prácticamente desde el 15 hasta el 20, veintitantos de noviembre, y formando oposición con Júpiter y cuadratura respectivamente con Saturno y con Neptuno después. Entonces, aquí vemos todo el tema de las manipulaciones, de los bulos, los rumores, las mentiras, todo este tipo de cosas, el valor de la verdad, es la relación Mercurio-Júpiter. Entonces, en todos estos días, claro, no puedo evitar pensar en la situación en Estados Unidos, pero claro, se va a dar en todo el mundo todo el tema esto de los burros, las mentiras y todo esto va a estar como muy fuerte, claro, también muy contraatacado por un Saturno, ¿no? Que va a estar de algún modo tratando de poner orden en todo esto, este marasmo, ¿no? De noticias falsas, ¿no? Y ver realmente de dónde vienen estas noticias falsas, quién es la fuente y qué es lo que nos toca en cada uno en su proceso individual. ¿Hasta qué punto nos puede afectar todo esto? Y bueno, amigos, vamos ya a terminar y un poco recordaros estas sesiones maravillosas de movimiento sistémico a través del diseño humano, cómo son tan reveladoras para todos los participantes y cómo fácilmente, fluidamente se integran todos estos dilemas internos entre nuestros diferentes aspectos que de alguna manera pueden gobernar nuestra vida para bien o para mal, según cómo son gestionados por nosotros y cómo a través de esta información podemos aprender a gestionar correctamente, ¿no? Todas estas disfunciones, distorsiones que puede haber quedado en nuestra mente. Y en este caso, en estas sesiones que estamos haciendo ahora, cómo integrar nuestra parte consciente con nuestro inconsciente, verlo de una manera gráfica, visual, sensitiva, sentirlo estando de pie sobre estos gráficos que de alguna manera tienen ese efecto tan potente cuánticamente para realmente vivir, integrar el propio sistema de cada uno, de cada persona que representa su sistema y cómo los
participantes los representan y cómo son guiados por esa sabiduría del sistema de la persona. Y en este caso integramos la mente, el consciente, la personalidad con el cuerpo, con el inconsciente, y ahí podemos ver cómo integrar esas dos áreas y cómo se resuelve a través de este movimiento sistémico de los participantes. Pues nada más, os espero aquí este viernes 8 de noviembre a las 5:30 para que podáis participar y descubrir, maravillaros de la increíble eficacia, revelación de esta manera de desplegar, de utilizar creativamente el diseño humano, vivencialmente. Pues nada más, amigos, aquí lo voy a dejar y, como siempre, deseándoos feliz viajes de pasajeros resentidos a vuestra forma, siguiendo vuestra estrategia y autoridad. Hasta pronto. Chao, chao.